Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amiga Yo También. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado sus semanas? Les recuerdo que no estoy haciendo episodios toda la semana porque me canso, se me le cansa el cerebro, amigas. Así que los estoy haciendo más espaciado, pero quizás dentro de estas semanas se viene alguna que otra entrevista picarona por ahí. Así que obviamente les voy a estar avisando por mi Instagram personal y por el de Amiga Yo También, porque ahí siempre juego con esas dos plataformas que son las que uso más que nada para que ustedes sepan que se viene un nuevo episodio, a menos que se los avise en Spotify. Y quizás voy a empezar a lanzar los episodios por YouTube, que es algo que tengo súper pendiente. Así que también los voy a empezar a subir por ahí para que puedan ir y escucharme ahí. Algunos tienen como YouTube Premium y todo eso. Entonces, tener como un poco más actualizado el YouTube, que lo tengo ahí, botadísimo. Y bueno, el tema del día de hoy. ¿Cuántos trabajos diferentes has tenido? Si vieron mis redes sociales, vieron que hace días estoy haciendo preguntas como esta. Porque sí, me estuve cuestionando un poco mi vida laboral. En ese momento me la estoy cuestionando también, pero bueno, eso los voy a contar más adelante y el por qué me lo estoy cuestionando. Pero a veces uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo y cuánta weá hemos hecho. Oye, es que se nos olvida que ya luego estamos tan insertos en el momento presente que ojo, que estar en el momento presente es súper buenísimo, pero he estado recordando todo el camino que he recorrido para llegar hasta acá, a esta versión actual de mí, de la Gis del futuro. Y entre nostalgia, porque me entró la nostalgia, más que nada, porque ese ánimo para hacer todo ya no lo tengo. Y también me da un poco de ternura por esa Gis del pasado que siempre trabajó, aunque también me da pena porque nunca pensó en el futuro y si hubiese tenido el hábito de ahorrar, otro gallito cantaría. Pero bueno, aún así, aquí estamos. Mira, ¿de quién te burlaste? Me lo digo a mí misma. Acá estamos en la Australia haciendo vidas, haciendo patria, en eso estamos. Y bueno, hice unas preguntas en Instagram sobre ¿cuál es el trabajo más raro que te ha tocado realizar? Porque sí, la necesidad nos lleva a muchos lugares impensados. O sea que jamás se te pasó por la cabeza hacer eso y ¡paf! Lo estás haciendo. Y algunas de las respuestas fueron muy buenas. Entonces les voy a leer algunas. Por ejemplo, acá había una persona que decía que trabajaba en una de esas tiendas, de esas candy shop, donde venden esos dulces en el mall. ¿No ven que hay como esas tiendas como modo isla? Y tú compras los dulces como a granel. Están esas riquísimas gomitas ácidas que me encantan. Y esta persona trabajaba ahí y se comía los dulces. Se comía los postres. También me llegó otra historia de otra persona que trabajaba como niñera y le tocaba cuidar dos niños muy mañosos que no se querían comer la comida y ella se comía la comida de los niños. Entonces entró trabajando con un peso X y salió trabajando, o sea, salió de ese trabajo, terminó ese trabajo con 2 kilos más. O sea, al final la vida es comer, trabajar es comer. Bueno, y alguna otra que me mandaron, ¿cuál era? Que había sido salvavidas. Y esta persona es contador. O sea, nada que ver. O sea, son cosas random de la vida que se te van dando en distintas ocasiones. Y bueno, si tienes la capacidad de hacerlo y las ganas, o sea, dale, que se hace. Pero interesante, Interesante cómo la gente tenía hambre en el trabajo. También había una de las ollas, que yo también he hecho eso, de raspar las ollas en el trabajo, porque también he sido, acá se llama dishwasher, pero ella se llama lavaplato, y también raspé la olla. Entonces me da risa que todos tenían hambre. Y bueno, uno se come los postres, ¿para qué vamos a estar con cosas? Yo no me voy a hacer la muy, porque me encantan los postres. Y si escuchas mi podcast, sabes que siempre cuento que he trabajado desde pequeña con mi familia. Y si no sabes, te lo resumo. Mis abuelos paternos tenían un parque de entretenciones, de esos itinerantes, de esos parques de entretenciones que se arman en una semana y se desarman en 2. Bueno, así viajaba yo con toda mi familia, desde incluso antes que yo naciera. Mi mamá siempre me cuenta historias que yo estaba en su guatita y mi mamá estaba trabajando o estando ahí en los carruseles o ayudando a mi papá que también trabajaba ahí. Entonces, mi vida de niña fue súper itinerante, viajando por distintos pueblos y ciudades, la mayoría en el sur de Chile.
Entonces así fueron mis veranos. Y también mis primeras labores, como mis primeros trabajos como carruselera oficial. Mi mamá me preparaba, cacha, qué falsa soy. Mi mamá preparaba churros. Sí, mi mamá hacía churros, palomitas y papas fritas para vender. Entonces ahí yo ayudaba. Claro, cuando ella tenía manos para ayudar, porque creo que eso fue como a los 13, quizá un poquito menos, pero bueno, yo creo que más o menos por ahí. Hacíamos churros, pelábamos papas juntas. Siempre tengo muy buenos recuerdos de eso, porque no era un saco papa, no era solo un saco. O sea, a veces en una noche era un saco, a veces eran dos, y depende del día, si era 18 había que pelar muchas papas. Entonces era una pega dura. Además había que vender y estar en caja. Y ustedes, como ya saben, que no se me dan bien las matemáticas, pero aún así salí adelante, sin saber dividir. ¿Podrán? En fin, ahí ya todo partió siempre atención al cliente. Yo me doy cuenta que sí, siempre he trabajado como en atención al cliente. Cállate. Yo no lo había resumido así, pero al final casi todos mis trabajos han sido en atención al cliente, trabajando con público. Luego mi segundo trabajo, así como oficial, fue trabajar en la boutique que tenía mi tía Keka. Creo que era de mi tía Keka con mi tía Andrea, no estoy segura. Pero bueno, mi tía Keka era la que me decía lo que tenía que hacer y lo que no. Y en ese trabajo era entrete porque yo era pendeja. Pues. Yo creo que habré tenido entre unos 15 o 16 años. No recuerdo cuánto tiempo fue. Pero lo que sí recuerdo es que aprendí cuál eran los billetes falsos. Iba a llamar al banco porque si en ese tiempo no había tarjeta de débito. Entonces había que llamar al banco cuando te pagaban en cheques. Entonces te pagaban cheques, había como una maquinita que había que pasar el cheque, endosarlo seguramente se llamaba. Y claro, uno tenía que llamar al banco para ver si la gente tenía fondos para ese cheque. Así que súper vintage. No había débito. Qué lata. Me hubiese encantado que hubiera débito. Pero claro, ahí organizaba las vitrinas con la ropa. Vendía ropa de mujer y copuchenteaba con los otros locales, con la gente adulta de los otros locales. Me encantaba, era como una vieja copuchenta. Este lugar era en el Boulevard Gascón, que en Concepción es una galería muy antigua, muy icónica, que en ese tiempo era el lugar donde uno se compraba ropa. Ahora, hoy en día, yo creo que eso ya casi no tiene locales, o quizás tendrá locales como de, no sé, de celulares, pero no sé si algunas boutiques vivirán todavía de eso ahí, porque es más difícil. Ahora la gente compra en Chain, compra en Falabella, no sé, las grandes tiendas. Entonces ya esas boutiques fueron cerrando con los años y ya no se ven. Al menos, no sé, yo no voy ya van a ser 3 años a Chile, así que no sé cómo está la cosa. La última vez que pasé por ahí había una que otra viviendo aún. Pero bueno, entonces como vendía ropa en este lugar, y esto lo hacía en la mañana. Y luego yo me iba al liceo en la tarde a estudiar. Bueno, no estudiaba nada, porque para qué vamos a estar diciendo que yo estudiaba, pero iba. Llegaba al liceo. Y hasta acá todo ok, una niña aprendiendo de la vida y sin saber de ahorro. Cero ahorro. O sea, yo creo que hasta el día de hoy me cuesta ahorrar. Ay, que tengo pésima educación financiera. Yo creo que tengo que empezar a educarme. Al menos para tener de aquí a los 80. Todavía quedan 40 años. Desde acá a la fecha les voy a hacer un listado de todas las cosas en las que he trabajado. Por ejemplo, he trabajado vendedora de zapatos. Zapatos de adulto, zapatos infantiles y zapatos de bebés. Fui promotora de zapatos Osito. Oh, me acuerdo de eso, era tierno. Trabajaba en Ripley y después estuve trabajando en ITES, en estas tiendas comerciales. ITES cerró. Esa tienda creo que cerró, ¿no? ¿Cuál es la que cerró? ¿O cerró Corona? Ah, no sé. Ya, pero una tienda de ropa en Chile cerró. En mi cerebro, según yo, no, parece que era Corona. Ya, en fin. Trabajé en esas tiendas. También trabajé de promotora. No, o sea, de promotora de ropa de diferentes marcas. Encargada también de alguna que otra boutique de estas tiendas de ropa que habían. Me acuerdo que trabajé un tiempo en una que era pituca, bien high. Y que estaba en la entrada de una galería y la ropa y todo era muy caro. Iban como las viejas cuicas de Conce a comprar ahí. Era muy high. Y me gustaba porque ahí vendía por comisión. Y recuerdo que ahí ganaba muy bien.
También he trabajado en ferias artesanales, he vendido cerveza en la calle. No me juzguen, no me juzguen. Sí, sé que está mal. ¿Lo haría ahora? Sí. No, mentira, no lo haría. Pero en mi defensa, eso se hacía en otros tiempos. Han pasado 84 años. Principalmente en la rama. En la rama, el 18 de septiembre, universidades en Concepción como Universidad de Concepción y Universidad del Biobío se hacían las famosas ramadas. Entonces, uno siempre tenía dos opciones. Ir a la ramada, gastar plata, quedar raja curado y salir sin ni uno. Opción 2. Ir a la ramada, vender cerveza, quedar raja curado y volverte con plata. Yo elegía la opción 2. Creo que nunca llegué raja curada. Digámoslo. Digamos las cosas como son. María sí. Arriba el bote sí. Bailando arriba de la pelota también. Pero no botá. Vi varias botas. Vi varias pérdidas ahí. Oh, una vez me caí al barro. Ay, qué bueno. No puedo decir que algún 18 la pasé mal. O sea, nunca he sido como así patriota, 18, así como mi país, pero pucha, uno está en las festividades, tiene amigos, van todos para allá, y uno como weón, a donde va el resto va uno. Y bueno, una cosa se va dando con la otra. Pero lo bueno es que en algún momento salió mi mente emprendedora y vendí cervezas. No me siento orgullosa, pero es lo que fue. Y nada que hacer. En mi pasado. No lo niego. También he sido repostera, vendí torta, abrazo de reina, cupcakes. Sopa y pillo, alfajores. Alfajores hice mucho tiempo. Vendía en el liceo, me acuerdo. Ya, igual voy a contar algo funable. Muy funable. En el liceo también vendí cigarro. Cuando yo iba en el liceo era súper común vender cigarro. Y la que vendía cigarro era bacán. Y yo como me creía bacán, hubo un tiempo que vendí cigarro. Mi mamá yo creo que sabe. Sí, yo creo que sabe que mi mamá escuchó este podcast. Yo creo que mamá, tú sabes todo. Pero, bueno, he vendido cigarro, mijo. Ahora que me acuerdo. Hoy cada vez, mientras voy relatando esto, me van llegando más flashbacks. Así, ta. ¿Cuánta weá no he hecho? También he sido cleaner. Bueno, actualmente y en el pasado. Muchas veces limpié lugares. Una vez fui... ya, esto está bueno. Una vez fui... junior. Esa era acuática porque era cleaner y junior al mismo tiempo. Creo que en Chile se llama junior y hace lo mismo, no lo sé. Pero trabajé en una empresa de climatización. Iba a hacer el aseo de esa empresa, limpiaba oficina. Y unos baños más asquerosos que la mierda. Si aquí limpiaba baños asquerosos, allá es peor. En Chile, sí. Y después de eso terminaba de hacer todo mi trabajito y me iba al banco a hacer trámites. O sea, lo que me mandaran, yo iba al centro a hacer los trámites. Así que también pituteaba con eso. Pituteando. ¿En qué otras cosas pituteaba? He ido a tomar exámenes. Mi tía Keka siempre dándome peguitas. La anterior también me la dio mi tía Keka. En algún momento ella necesitaba que... en la universidad, porque ella hace clases en la Universidad San Sebastián. Y de repente tenía que, no sé, tener 2 cursos en prueba. O sea, tener un certamen, una persona, un curso. Y ella no podía dividirse en 2, está claro. Y el curso no podía estar todo en un mismo lugar, porque se copian, copiones. Así que, claro, me pedía a mí y ahí me ganaba una luquita extra. Y siempre pituteando. Y bueno, eso fue un flashback. Miren las cosas que he hecho. Y ahora acá en Australia, claro, pues he limpiado desde oficinas, patios, colegios. Hoy colegio, iglesias, calles y graffiti. Yo creo que lo de los graffiti fue lo más brígido, porque era atrás de una iglesia, porque me tocaba limpiar la iglesia, la oficina y los graffiti. La iglesia no la limpié tantas veces, pero fue un par de veces, porque era de la misma empresa. Y los graffiti era hueveo, porque era una pared blanca. No me pregunten, concreto, no sé qué, concreto supongo que será. Y me pasaban un líquido más fuerte que la chucha y tenía que refregar por caleta de rato. Que me dolían las manos. Y después de limpiar los grafitis e intentar de sacar todo lo que pudiera para que después pudieran pintar, porque después obviamente pintaban encima, tenía que ir por los rincones a recoger la aguja que habían. Obviamente tenía un envase para... un container para elementos cortopunzantes y los recogía con una pinza de barbecue. con una pinza para agarrar carne, así como nada que ver. Pero obviamente yo no iba a exponer mis manitos a pincharme con esas agujas que estaban ahí en la cara. Pero bueno, ¿por qué hacía eso? Porque acá, al menos
Acá no lo veo tanto en Townsville, pero en Brisbane hay una alta población que se droga con, supongo que con sustancias ahí que se inyectan, entonces eso lo tiran en la calle. Y generalmente en estos lugares que son como cerrados, obviamente como cualquier callejón, tiran todo, y a mí me tocaba limpiar literal un callejón, casi todos los días, a las 6 de la mañana. Así que sí, he limpiado cosas raras. He sido encuestadora. Hoy creo que eso, una de las pegas que más me ha gustado dentro de las pegas random que he hecho ha sido encuestar. Creo que ser encuestadora ha sido desafiante, entretenido y también temerario. Y voy a decir por qué. Desafiante porque era encuestadora de la Universidad de Chile, entonces te hacían ir a hacer los censos. No, creo que nunca hice censo como tal, pero hacía como estudios demográficos y esa wea rara. Y yo no entendía. Y la cosa es que eran estudios X, entonces te mandan a casas random con gente X que no necesariamente quieren que los encuestes y a ti te pagan por encuesta. O sea, encuesta terminada, encuesta pagada. Entonces yo decía, ya, tengo 50 encuestas para 2 semanas. Tanto encuesta me sale tanto. Y como me costaba dividir, ocupaba la calculadora. y claro, o sea, mi meta era hacer las 50 encuestas. Yo sé que hay mucha gente que miente en la encuesta y yo la verdad, como que mi ética, en ese tiempo yo tenía ética, ¿o no? Sí, tenía ética. Intentaba como no yo rellenar una encuesta porque me parece nada que ver. Y loco, yo debo decir que me puse la camiseta por el trabajo. Me mandaban a unos lugares súper rancios en Conce donde tenía que ir sola. Y yo digo temerario por eso, porque pienso, año 2015, y yo caminando sola por poblaciones X, entrando a casa de gente desconocida. Yo creo que ahí le perdí el miedo a hacer domicilios luego, después de unos años. A encuestar gente que yo nunca había visto. Y varias veces me pasaron cosas raras. O sea, como que estuve ahí, siempre pegada a la puerta, siempre mandando donde estaba. Igual era temerario en algunos momentos. Gente que sí me contestó mal, gente que sí me dio portazo. Momentos muy desagradables. Pero también fui encuestadora en sectores rurales y creo que eso fue lo más lindo, ir al campo a encuestar. Y si ustedes no saben, yo creo que saben o no saben, ay, yo no lo sé, pero bueno. Yo en Chile manejaba con la licencia de Dios, Jesús, Santísimo, con la licencia de Dios. Porque sí, nunca tuve licencia de conducir, soy una pésima ciudadana, no me tomen de ejemplo, soy un pésimo ejemplo. Ahora estoy sacando la licencia australiana por hueona, porque debí haber sacado la licencia en Chile, pero ya. La loca no estudió como correspondía, nunca entendí la prueba, nunca la pasé. Pero en fin, yo manejaba. Y me tocaba ir a hacer encuestas rurales para Florida, para el campo, allá cerca. Arauco fui a huevear también. Oh, loco, sí, fui a Arauco. Ay, fui a muchos lugares. La cosa es que en más de una ocasión fui con la Rebeca. La Rebeca se me acordó de esto. Mi amiga tenía como 8 meses de embarazo. Y de repente necesitaban más gente para encuestar. Pues entonces yo decía, ya, súbete al auto, miércoles, y hagamos la encuesta. Oye, qué chistoso. Andaba ahí con la mansa guata y nosotros pasando por ripio. O sea, poder parido en el auto. Más de una ocasión. Con la mansa guata. Y ahí andamos. ¿Rebeca tenía ahí 8 meses o no? Por favor, recuérdamelo. No me acuerdo cuándo tenía ahí, pero tenía ahí mansa guata. Admitámoslo. Pero creo que esa fue la más entretenida. Una vez nos dieron comida. En más de una ocasión me dieron comida. A veces había que estacionarse y preguntar en una casa y te decían, no, en la loma tanto, vaya al árbol tanto. Ese era un desafío muy grande, encontrar una casa en medio del campo. Porque, claro, como encuestadora en la ciudad era súper fácil, daba una dirección, llegaba con la dirección y listo. Y veía si es que me querían atender y tenía que pasar más de una vez y hacer rutas, qué sé yo, y anotar que estaban, que no estaban, qué sé yo. Pero en el campo no, o sea, yo cuando iba a hacer esas encuestas tenía que hacerlas sí o sí, porque no podía perder el tiempo de ir más veces a la semana a hacer la encuesta. Y aparte estudiaba, o sea, no me daba. Y en ese tiempo también trabajaba de otra cosa. Entrete porque, como les digo, me daban comida. También fui TENS. Para los que no saben, soy técnico en enfermería. Pero antes de eso, cuidé abuelitos en hogares de abuelitos.
en geriátricos. Así que también estuve ahí dándoles comida a los abuelitos, cambiándoles ropa, vistiéndolos en la mañana. Creo que ese era un trabajo que me gustaba. Aparte tenía un compañerito de trabajo, el Gonzalo, me acuerdo, que me hacía la pega muy divertida. Éramos un muy buen team para trabajar. Me acuerdo que una vez estábamos cambiando un señor que era muy patuo. Viejito, yo creo que ese viejo no tenía menos de 90 años. Era un vejestorio, pero el viejo era pasado para la hilacha. O sea, el viejo de Suica. Y en una ocasión, no sé qué fui a hacer yo, y Gonzalo fue al baño a buscar algo. Simple, así como yo lo estaba sujetando. Yo lo estaba sacando de la silla de rueda para acostarlo. Lo acuesto porque uno tiene que como que ahí recargarse un poco como para acomodarlo. Me doy vuelta y el viejo, no sé en qué bola, me agarra el pantalón y me lo baja. Y me bajó los pantalones y no me quería soltar y me empezó a guiñar el ojo y yo, qué mierda. Entre que me reí, me asusté, me acomodé los pantalones como pude. Gonzalo entró y dijo, qué weá. Yo le dije, este viejo me intentó bajar los pantalones. Oye, que nos reímos. Y ahí uno se da cuenta de que los hombres no pierden la virilidad. No digo que esté bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si el caballero ya estaba viejito? Bueno, ahí fue la primera vez que vi que alguien se murió. No estuve yo en el momento, pero murió una persona y fue muy triste. Así que luego de eso, bueno, ya trabajé después. Eso fue mientras estudiaba técnico en enfermería. Después ya trabajé como técnico en enfermería en hogares de ancianos, en otros, en consultorio y en hospital. Creo que por ahí fue mi tiempo de técnico en enfermería, no fue tan largo. Y después trabajé también en centros de esterilización. Eso fue poco antes de venirme, ¿o no? Sí, unos años antes de venirme para acá. Pero bueno, eso. Y veterinaria. También he sido veterinaria, para los que no saben. He sido recepcionista de clínicas veterinarias. En la clínica donde yo aprendí a hacer todo esto le decían guarenes. Le decían el guarén. No pregunten por qué, pero a mí me suena súper familiar decir eso. Pero en fin, un poco despectivo si lo piensan. Sí, para mí es como súper común. Y en esa clínica también aprendí a ser peluquera canina. Porque había que hacer más plata. O sea, ese fue el tiempo donde estaba estudiando veterinaria. Entonces, hacía encuestas, hacía peluquería canina y hacía de recepcionista también. Así que, y con la peluquería canina me llevé pero más de algún mordisco, alguna que otra garrapata y alguna pulga en el cuerpo. También he sido reponedora de supermercado. Esa wea sí que no me gusta. He estado humando salmón en Puerto Montt. Si escuchaste mi podcast anterior, y ahí creo que conté un poco de eso. He sido mantencionista de maquinaria industrial en McDonald's. O sea, yo estaba a cargo. O sea, esa cuestión, creo que ese fue uno de mis trabajos más random. Ha sido ese. Creo que ese es el segundo trabajo más random. El número 1 todavía no viene. ¿Y por qué? Porque una vez subimos más de una vez, me tocó ir a limpiar arriba al techo del mall. Me pusieron un arnés, me acuerdo que me estaban enseñando también y después yo lo hice sola. Y me tocó limpiar, ¿cómo se llaman estas cosas que salen para arriba? Como ventiladores, extractores, sí. Y me tocó ir a limpiar extractores de McDonald's. O sea, se imaginan la infinidad de grasa que salía de ahí. Ese ha sido el trabajo más raro que he hecho. Bueno, en McDonald's también trabajé en caja, trabajé haciendo hamburguesa y también estuve a cargo de los kioscos de helados. Ahí es donde aprendí también a hacer mantención de las maquinarias de helado y eso. Y me comía los postres, por supuesto que me comía todos los helados del mundo. O sea, habían 3 sabores: vainilla, chocolate y frutillas, creo. Vainilla, chocolate mixto, que era mixto vainilla con chocolate. Y yo siempre me hacía vainilla, pues me ponía de esos sirup de chocolate, me echaba galleta y me ponía sirup de frutilla. Y me hacía como un helado torta amor. Mira la buena chancha. Y eso comía todo el día, a cada rato. Y si llegaban chocolates nuevos o cositas o topping, yo le echaba y seguía comiendo. Y después pienso, ¿por qué no me baja la guata en todos estos años? Porque claro, imagínate la grasa que está acumulada desde el principio de los tiempos aquí. No esperéis que eso pase en un año. Pero bueno,
Lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. También he repartido volante. Hoy es así. Pésima trabajadora. Botada a la mitad de los volantes. Promotora de automotoras y supermercados. Encargada de cocina. ¿Qué es eso? Estuve encargada de una cocina como por 15 o 20 días. Hice un reemplazo a una chica chilena de acá. Que ella sí es chef. Yo no. Así que ahí aprendí a hacer sándwich, a ordenar las cosas, a aprender a reponer. Algo simple, pero, o sea, si no te gusta cocinar, yo creo que no te funciona. He empacado mariscos. Eso sí ha sido raro. He empacado marisco en frigoríficos. He vendido ropa en la feria. También luego estuve encargada de una heladería en Concepción, una heladería nueva. Me acuerdo que como yo tenía experiencia en McDonald's, me contrataron y yo hacía todo, desde ver la máquina, hacer el helado, venderlo. O sea, literal, en ese trabajo me explotaban. Yo trabajaba como 10 horas y me pagaban una miseria. O sea, de verdad que fue el peor trabajo. Luego hice un reemplazo en un motel. Oye, esto es rancio. Ya les voy a contar la historia del motel al tiro nomás. Ya, hice un reemplazo en un motel. Voy a dar el nombre porque ¿qué me importa a mí el motel? Si es tan antiguo, han pasado tantos años, quizás hasta cambió de dueño, no lo sé. Motel Venecia, ubicado en Lincoln, ahí en Concepción. Y Venecia tenía 2 sucursales, pero trabajé en la de Lincoln. Y fui a hacer un reemplazo y yo con mi inocencia, no inocencia tanta porque yo había ido a moteles, no a trabajar, claramente. Pero después de eso nunca más fue a un motel. ¿O sí? No lo sé. Ya, pero voy a hacer como que no me acuerdo. Pero sí, trabajé en ese motel. La verdad fue una experiencia traumática. Yo creo que esta está en el number 1 o number 3. Ay, no sé. Ya, después lo vamos a etiquetar. Porque claro, trabajar de housekeeping, como lo hacen acá, es diferente porque acá son hoteles como de gente que se aloja por semanas, qué sé yo, gente como, no sé, más educada quizás, que no va por el rato o por la hora, y si es que van, no sé, no se nota o no lo sé. Pero allá en Chile, motelear es motelear. O sea, yo no sé si las otras personas que me escuchan de otros países saben lo que es motelear. Motelear, literal, es ir de hotel comillas, hotel barato, en hotel. O sea, la gente iba en ese tiempo, yo no sé si ahora todavía es así, pero como que decía, no sé, 10.000 pesos las 4 horas, y tú estabas 4 horas, o 5.000 pesos las 2 horas, y tú ibas 2 horas. Y si la querías hacer corta, la que podías hacer por menos. Onda, no, vengo media horita nomás, ¿sí? Una corta y buena. Y claro, pues, este motel, como estaba en plena centro, prácticamente muy cerca del centro, era súper concurrido. Entonces yo llego a este hotel y me enseñan a hacer todo lo que hay que hacer. Primero que nada, revisar. Ay, esto es muy asqueroso lo que voy a contar. Ya, me acuerdo que me atendió la típica soda de motel. Una soda, bueno, no quiero decir cosas, pero ¿para qué botar con cosas? Ya, una soda bien torrante, así como puta la señora, pero era buena onda. Pero la señora no tenía ética ni moral, ni una wea, le daba todo lo mismo. Entonces me enseña, me dice, bueno, antes de hacer la cama, hay que revisarla. Y yo así como, ¿no vamos a sacar la sábana? Y ella decía, no, si usted ve un pelito, lo saca. Y yo así como, ¿what? ¿Hay que sacar los pendejos con las manos? What the fuck, ¿qué es esto? Pero bueno, la necesidad. Yo necesitaba plata, no sé para qué en ese tiempo, pero bueno, necesitaba plata. Para vivir, supongo. Me tocaba... Bueno, nunca lo hice con las manos, la verdad. Yo sí pedí guantes, pero sí me tocó limpiar sábanas. O sea, con la mano. Porque los hueones, si la sábana no estaba manchada o sucia, no la cambiaban. O sea, partamos por esa base. Sábana cochina. Segundo... En Chile se usan frazadas. Acá en Australia no se usan frazadas, se usan cobertores y es súper fácil todo de lavar. No, en Chile se usa mucho la frazada porque está helado y sobre todo donde yo vivo. Y la frazada de esas camas, si tú la veías a contraluz, está llena de pendejos, de pelos púbicos. Pendejos, pelos púbicos, eso voy a decir. Que no les dé vergüenza. Pelos púbicos, todos tienen. Bueno, hay gente que se los saca. Pero esa gente que iba al motel no se los sacaba claramente. No se los depilaba. O en ese tiempo no estaba muy de moda andar rapado. Y claro, pues había que limpiar eso. Segundo, la toalla con la que misma gente se lavaba la paja ahí en el
en el motel. Con esa toalla yo tenía que limpiar el baño y la ducha y secar nomás. O sea, como que no te pasaban bleach, o sea, cloro, no te pasaban ningún implemento real para limpiar. O sea, habían, pero era como que los usabas excepcionalmente. O sea, como que no había que gastarlos. Horror. ¿Quién era yo para juzgar? Y también tocaba lavar y tender sábanas, que obviamente sí se hacía, pero ellas evitaban hacerlo. Entonces, cuando ya estaba muy sucio, se lavaba y se tendían sábanas. Y cuando estaban tendidas afuera, había que terminar de sacarle los pelos que quedaban pegados. ¡Qué horrible! Ay, en ese lugar pasaron muchas cosas. En ese lugar conocí el poliamor, puedo decir, porque ¿cuántos años habré tenido? Uy, no me acuerdo. Bueno, de que estaba pendeja, pero estaba chica, yo creo, porque, o sea, para mí, debo admitirlo que en mi ignorancia, y quizá, como siempre digo yo, como que vivía, no en una burbuja, pero como que en otro mood, no cachando nada, no cachaba que se hacían trío y orgías la gente, pues yo no le veía el porno como para que, no sé, pues tener una idea. En ese tiempo no cachaba nada. Y claro, llegaban parejas, tríos de 4. Entonces tú tenías que negociar las piezas porque eran 2 por pieza. Pero si venían 4 personas, se cobraban 2 habitaciones y podían después descansar y así. Y era loco porque veíais la gente pasándose de una pieza para la otra y en calzón, en pelota, todos calientes. Y el griterío, ¿cómo te voy a explicar el griterío? Lo terrible era cuando tocaba hacer turnos de noche. Creo que estuve como 15 días ahí, los 15 días más traumáticos de mi vida. Me tocó hacer turnos de noche y era brígido porque en la noche de repente la gente te llamaba, no sé, 3 de la mañana. Tú tenías que estar ahí durmiendo como en un sillón de la entrada del hotel. El hotel tenía... el hotel, me da cuenta decirlo hotel, es un motelucho, de mala clase. Tenía un sillón. Y en la recepción había un viejo, así como un señor mayor, que se quedaba dormido todo el tiempo. Entonces, me tocaba estar a mí y a ese señor, que no servía para nada. O sea, si alguien me intentaba hacer algo, si alguien me asaltaba, o sea, el caballero, servía nada. Y yo, flaquita ahí, modo no sé nada del mundo, me acostaba en ese sillón con un bate de béisbol, con un bat de béisbol, voy a decirlo bien, a un ladito. Y porque si algo pasaba yo tenía que darle a alguien con ese bate. Entonces pasaba que habían clientes regulares. Por ejemplo, había una persona que iba todos los días 1 hora a masturbarse. Él no llegaba a su casa primero se iba al motel y se iba a masturbar y pedía películas porno. Y tú tenías que activarle el canal, yo no me acuerdo cómo era eso porque eso lo hacía el caballero de la recepción. Y esa persona venía a eso. Yo no tenía que cambiar después la sábana y hacer toda la limpieza y todo, porque podía llegar más gente. Y era todo así rápido, todo el rato. Y como les decía, que los moteles eran como de 4, de 1 hora, de media hora, qué sé yo. Entonces como que igual era una pegada constante. Había noches más lentas, otras no. Y como les decía, ahí también conocí el poliamor, que se veía a la gente. También vi peleas matrimoniales. Gente que cachó que la estaban engañando ahí mismo, griterío mismo, llamando a los pacos, a la policía chilena, para los que no saben. No, muchas cosas. Y creo que lo más traumático fue una vez que me pidieron un churrasco. Ya, eso era lo otro, que aparte de hacer las camas y todas las cosas, si la gente me pedía cosas para comer, yo tenía que hacerlo a la hora que la gente tuviera hambre. 3 de la mañana, un churrasco. Un lomo a lo pobre. Y son sándwiches que igual es harto leseo. Así que me tocaba ir a hacer esos sándwiches. Y ir a dejarlos a las habitaciones. Y también llevarles alcohol, tragos, lo que pidieran en la noche. Entonces igual me tocaba ir a las habitaciones. Entonces ahí yo tenía que ir con mi bate de béisbol. Con mi bate de béisbol, dijo la doctora Polo. Porque... claro, este viejito, como era tan viejito, no se podía el culo y ni cagando me podía acompañar arriba. Así que iba con el bate de béisbol a atender, sobre todo a los hombres que iban solos. En muchas ocasiones iban hombres solos y te abrían la puerta desnudos, con el miembro erecto, porque ¿para qué vamos a decir? Ya. que suena muy feo decirlo, como ustedes ya saben que lo iba a decir. Los que me conocen ya saben que iba a decir. Pero sí, o sea, a ese nivel, o sea,
Y como claro, como que los tipos sabían que trabajaban mujeres y yo era como la más joven y los tipos me abrían la puerta así en pelota y yo con mi bate al lado entregándole ahí todo tiritón a las cosas. Una vez un tipo me agarró del brazo. Yo le digo mi bate de béisbol. No, yo me forcejé y le eché una parada de carro y avisé abajo en recepción y todo el tema, me acuerdo. Pero no fue nada más que eso. Pero igual era una pega súper riesgosa y pagaban tan mal. En fin. Pero qué malas decisiones y qué buenas anécdotas. Porque en el fondo, o sea, ¿por qué se me ocurrió ir a hacer eso? De los otros trabajos random que he hecho, este es el más raro. Aparte de todos los emprendimientos, este emprendimiento fue muy raro. Con una compañera de la U se nos ocurrió hacer un emprendimiento de globoflexia. ¿Sabes lo que es la globoflexia? La globoflexia es el arte, el arte de hacer figuras con globos. Entonces yo hacía figuras con globos y los ofrecíamos a la gente. También armábamos arcos de globo, fuimos a unos bautizos por ahí a decorar con globo y qué sé yo. Pero lo más chistoso fue el momento en que me tocó ir a animar fiestas infantiles y hacerle globo a los cabros chicos. Me hice un traje de payaso. Tengo fotos. No sé si tengo fotos. Tiene que haber algo por ahí. Quizás borré las cosas. Pero bueno, tenía un traje de payaso y animaba. Y ahí andaba, pues, animando los eventos de Navidad vestida como weona. Una vez incluso trabajé 2 veces. Trabajé con el Tony Pulguita. Un payaso súper conocido de ella en mi ciudad, que es como el ícono de los payasos, y trabajé con él. Mira, si bien era entretenido porque nos daban comida, nos daban de todo, no me gustaba. Pero debo decir que mi hermana, que no trabajé con ella, pero mi hermana lo llevó al siguiente nivel. Esa weona se puso a animar eventos de todo tipo, solo le faltó animar funerales. Y no se ofendan, ¿ah? Hoy está de moda. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Qué quería? ¿Cómo quería irse el finado de este mundo? Ángela, ahí, nicho, ojo. Pero en fin, también trabajé de lavaplatos en una pastelería. Ahí era bacán porque nos daban las tortas que se iban a vencer. Y bueno, como buena gorda me las comía. Porque yo me comía todo, pero todos los postres. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Comí torta como nunca. También trabajé en un restaurante. También hice lo mismo. Y ahí también raspé las ollas. Y ahí trabajé con el Jorge, que mi hermano también trabajaba ahí de barman y de garzón, creo. Y también raspó las ollas conmigo. Jorge, si no te acuerdas, una vez nos raspamos una olla de un risotto con tinta de calamar. Cáchate, qué finería. Delicioso, por no decir de más. Creo que los trabajos donde había comida eran lo mejor. Ay, te cachai que... Oh, esto es bueno. ¿Cachai que en el Mall del Trébol, en Concepción, había un restaurante que se llamaba Gatsby? Yo no sé si existe todavía, creo que ya no existe. Pero bueno, en esos años, estoy hablando de muchos años atrás, era como un restaurante buffet. Entonces la gente iba y lo único que yo tenía que hacer era como hacer el rellenar la bebida, como eso. Porque la gente se paraba a comer sola. Entonces no había mucho que garzonear. A mí nunca me gustó garzonear. Pero ese era un súper buen lugar porque las propinas eran buenas y la gente era súper amable. Pero el jefe era un saco pelota. Era como el jefe del equipo, no el que me contrató. Y me tenía súper mala. O sea, siempre me trataba súper mal. Nunca supe por qué. Y ese realmente fue mi primer despido injustificado. Que si me fui llorando a mi casa, por supuesto. Me fui llorando a mi casa. Aunque no me arrepiento de nada. Porque tenía unas compañeras que se robaban los postres. Y eran los cheesecake, que son mis favoritos. Y los comíamos a escondidas en el camarín. Y luego ellas los pasaban por merma. Qué vergüenza estar contando esto. Es que lo chistoso es que ahora me acuerdo de esto y me da mucha risa. En fin, era joven y alocada. Bueno, aún sigo alocada. No sé a qué edad se pasa eso. He tenido emprendimientos varios también. Bueno, como les dije, repostería, venta de calzas deportivas. Santiago iba a la Linda a comprar calzas y las vendía en Conce. Joyas, joyas, ropa en general. Veterinaria a domicilio, pero en bicicleta, obvio. Ese fue uno de mis últimos emprendimientos. Alguna que otra empresa con ex amigas, ex parejas. Porque, bueno, en general, como les decía, malas decisiones, buenísimas anécdotas. Esa es mi vibe. Y como estaba pensando en todo esto de los trabajos, quizás se me quedó alguno en el tintero porque he hecho tanta estupidez. Seguramente me voy a acordar después, me voy a reír de las tonteras que hice por ahí o en lo que trabajé. Pero he hecho un montón de cosas.
un montón. Y voy a cumplir 40 años. Y he hecho un montón. Y eso igual digo, wow. Wow, Gisela. Solo puedo decir eso. No, pero es que estaba pensando porque les voy a contar algo. Y se me le ocurrió otra idea. Que no se las voy a contar ahora, pero tengo otra idea de un emprendimiento. Así que aquí estamos dándole para que las ideas tomen forma. Y esta vez sí estamos ahorrando. Sí se puede ahorrar. Porque le deposito a Álvaro para que él me ahorre la plata. Porque soy pésimo ahorrando. Tengo que tomar un curso de finanzas, probablemente sí. Pero bueno, al menos tengo alguien que me ayuda en este momento con las finanzas y ayuda a que no me gaste toda la plata en la ropa de segunda mano, que actualmente es mi perdición y mi tentación acá en Australia. Y es lo que podríamos decir que no me permite ahorrar. Ahora he ahorrado más porque está lejos, pero cuando vivía allá en Brisbane, a la vuelta a mi casa había una. Entonces yo todos los días, $5 que tenía a mano, $5 que me lo gastaba. Innecesariamente, como les decía. Y se me le ocurrió otra idea y ahí les voy a estar contando mi idea. Va a estar buena, está creativa, está ingeniosa, al menos para Australia. Así que nada, pues yo creo que uno nunca se le acaban las ideas, uno nunca deja de aprender algo nuevo. Ahora me acabo de postular para un trabajo en un hotel, de verdad, aquí en Townsville. Así que espero me llamen. También estoy haciendo algunas cleaners en algunas casas por ahí. Y nada, pues yo creo que al final de este viaje, la vida quedará. Ya. ¿Por qué se me ocurre esa canción? Al final como que todo un aprendizaje y nada, pues eso, igual creo que eso igual le da un valor a la vida, le da algo entretenido. Porque imagínate, si bien he tenido un montón de cosas que he hecho, que fome haber hecho una sola cosa. Que fome no tener más experiencia. Así que creo que dentro de las cosas que me faltan es abrir un OnlyFans, pero creo que igual ya pasó como de moda. Así que prefiero que no. ¿Para qué? Si ya muestro todas las carnes en Instagram. No hay nada más que ver. Esto es lo que hay. Así que ahí les dejo la reflexión. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca es tarde para lanzarse a hacer cualquier cosa, porque todo, insignificante que sea, si no te da un aprendizaje, te va a dar una buena anécdota para contar. Nos vemos en el próximo episodio, bye.